Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Canal de YouTube Nos Confunden. Según la historia oficial, podemos ubicar a los sumerios en la región conocida como Mesopotamia, más precisamente en el valle de los ríos Tigris-Éufrates entre los años 5000 y 4000 a.C., que finalmente habría tenido un abrupto desarrollo e incidencia importante alrededor del año 3500. Los sumerios habrían dejado escrito en tablillas de arcilla la historia del comienzo de la humanidad, y curiosamente muy pocos traductores se adentraron en la aventura de descubrir este gran misterio, del cual claramente creemos que es otro intento de los parásitos colonizadores que buscan entremezclar verdades con grandes mentiras para hacernos creer, después de todo, que nacimos para una eterna esclavitud, y de lo cual nos oponemos fervientemente a esta idea, ya que consideramos que el ser humano nació justamente como el único ser capaz de vencer a este dominio Anunnaki custodial que intenta recuperar o finalmente conocer las verdaderas tierras celestiales, o mejor dicho, el camino atravesando el gran domo para conocer qué existe más allá. Canal de YouTube Nos Confunden. Resumiendo un poco estas dudosas traducciones con el mismo fin de siempre, de hacer creer que la humanidad es un mero punto en el infinito distante, o peor aún, como en este caso, que ha nacido con tecnología avanzada en laboratorios de colonizadores para esclavizarnos para meras tareas sacrificadas. Nos informa entonces que los registros sumerios hablarían de que criaturas con rasgos humanoides de origen extraterrestre habrían gobernado a la humanidad, o mejor dicho, creado para ciertas tareas que su propia raza no quería llevar a cabo. Estas criaturas viajaban por los cielos con sus naves en forma de cigarro, aunque también quedaron registros que surcaban los cielos con naves que tenían otras formas. Curiosamente también, estas criaturas nunca fueron bien detalladas por ninguna civilización antigua, sino más bien eran dibujadas con cabezas de distintos tipos de animales. Por dicha razón, encontramos a estas criaturas extraterrestres de esa forma en libros de la historia oficial. Canal de YouTube Nos Confunden. Existieron también muchos intermediarios que decían comunicarse con estos seres, a los que algunos incluso empezaron a llamar dioses, como ellos realmente querían. ¿Es acaso posible entonces que la historia manipulada de los antiguos sumerios haya existido en pasados reseteos? La respuesta que creemos es que sí. Sin embargo, es difícil ubicar a esta antigua humanidad en algún punto de los tantos reseteos humanos. Lo que sí podemos deducir fácilmente es que estos falsos dioses no eran más que custodios, que una vez más jugaban a ser los creadores y cambiando el destino de una gran civilización que empezaba a desarrollarse fuertemente. Canal de YouTube Nos Confunden. Otra de las curiosidades que encontramos en estas tablas de arcilla es que solo un porcentaje muy bajo ha sobrevivido, y justamente es esa única parte la que da a entender que la Tierra o continentes conocidos estaban ocupados por la raza custodial, hasta que el ser humano fue creado mezclando, como dicen, arcilla y el cuerpo de un dios. Entonces el famoso traductor prosigue: un dios en particular fue nombrado como el encargado de dicha fabricación, y su nombre fue Ea, como hijo de un líder real custodial, aunque también se ha conocido a lo largo de la historia con el nombre de Enki. Aunque luego su medio hermano llamado Enlil
se habría apoderado casualmente de una gran porción de las tierras, generando un gran conflicto entre hermanos, que ya hemos visto muchas veces en otras historias oficiales pasadas. Enki, entonces, fue el encargado de la creación de tierras áridas en fértiles y el transporte de humanos en grandes embarcaciones que él mismo habría diseñado. Esto podría ser parte de una verdad indudable, ya que nos detalla del comienzo de una humanidad luego de un posible reseteo feroz, que podría haber destruido la vegetación reinante alrededor por armas de destrucción, inundaciones o grandes incendios que terminaron con toda vida. La historia luego dará el giro que todos conocemos. Los hermanos se pelean por la creación. Uno juega el papel de benevolente y otro quiere destruir la creación. También se puede interpretar como la parte benevolente el dejar que la civilización avance y crezca a su ritmo en tiempos de paz, y la parte final de un reseteo brusco que interrumpe de forma violenta todo desarrollo y vida alrededor. Canal de YouTube Nos Confunden. Después de todo, ¿hace falta que seres extraterrestres convivan con los mismos humanos para guiarlos en su desarrollo? ¿O solo bastaría con una enseñanza previa para alargar a los mismos primeros humanos inocentes hacia la lucha de la supervivencia? Crear las condiciones a su alrededor sería suficiente como para que al menos ellos se desarrollen con las técnicas ya aprendidas por los custodios, como por ejemplo, como decíamos antes, tierras fértiles y técnicas basadas en agricultura y ganadería. Que su entorno no se vea amenazado por ninguna raza que pueda aniquilarlas, ni ninguna criatura que amenace con sus vidas. Tampoco así ninguna bacteria o virus que podría terminar con su creación en un corto periodo de tiempo. Pero, como sabemos, ellos manipulan el entorno desde casi los comienzos de su colonización y lo fueron perfeccionando a lo largo de su dominio. Por dicha razón, es muy posible que ya por entonces podrían tener un decente control sobre las enfermedades que podrían peligrar el desarrollo temprano humano. Supuestamente los textos siguen explicando cómo Ea o Enki hablaba con los líderes reales custodiales para explicarles o intentar implorar por frenar con cualquier crueldad hacia la humanidad. En este punto nosotros creemos que no existieron tales cosas, ya que los custodios junto con los Anunnaki nunca estuvieron a favor de ningún tipo de piedad hacia la raza humana, por el hecho de que ellos conocían muy bien que la humanidad fue creada justamente para que su colonización finalizase, y así sus grandes tiempos de gloria. Por consiguiente, todo ser custodial o Anunnaki aprende desde el comienzo de su vida que la mejor forma de seguir gobernando los mundos bajo el gran domo es manipulando la vida humana desde el comienzo hasta su final, generando reseteos para generar lo que parece ser un bucle eterno, ya que cuando descubrieron que la humanidad poseía dentro de sus cuerpos físicos la fuente de la vida, o lo que conocemos como alma, y que las mismas se dirigían siempre al desencarnar a las tierras celestiales, fue de fácil deducción saber que la humanidad era su principal enemigo que podría realmente finalizar con su gobierno en las sombras, ya que el único lugar donde no pudieron penetrar fueron justamente estas misteriosas tierras, la Terra Incógnita, y muchos de ellos morirían en el intento. Dicho esto, y dando nuestra opinión sobre estas traducciones que tienden a hacernos creer que somos nacidos de arcilla en sus grandes laboratorios como alguna clase de experimento esclavo que estamos a su merced por siempre, no muy diferente de cuando nos muestran el ilusorio espacio sideral de las millones y millones de estrellas y galaxias
que tantos millones también parecen costar su investigación, para también ubicar al ser humano como algo diminuto que ha nacido entre meras casualidades químicas y que se ha desarrollado sin ningún propósito en un rincón del vasto universo ficticio que ellos crearon. De todas formas, las traducciones existentes de estas tablillas sumerias nos podrían estar contando verdades de cómo la antigua humanidad llevó adelante su desarrollo luego de tempranos reseteos. De ser así, entonces, podríamos incidir que es posible que los custodios realicen algo similar luego de cada reinicio. Realicen modificaciones genéticas luego de cada uno. Elija a los primeros en llevar adelante dicho desarrollo y le darán las herramientas y educación necesarias para que sigan el camino que ellos pretenden. Nos oponemos entonces claramente a que la humanidad fue creada como esclava, sino lo opuesto. Fue creada para finalizar con todo el dominio custodial a lo largo de los 178 mundos. La humanidad es el único ser que, junto a la ayuda de otras razas, puede poner punto final a este dominio. El problema es que la manipulación desde su mero desarrollo y los reseteos que llevan adelante seres custodiales y Anunnaki es muy complejo de que un gran avance repentino genere tal tecnología y rebeldía para realizar el gran salto. Básicamente lo que ha sucedido durante la época de la Gran Tartaria, de la cual ya hemos hablado aquí varias veces. Canal de YouTube Nos Confunden. Quitando esto del camino, podemos inferir también que esta gran granja de tierras conocidas bajo el dominio custodial, bajo sus reglas y su modificación y manipulación del entorno, hace que nos podamos creer la historia de la creación fácilmente. Pero recordemos que no toda humanidad está bajo este dominio. Por ejemplo, la humanidad ancestral que vive detrás de las primeras murallas de hielo, los gigantes del sur, Anakim, los antiguos gigantes de las tierras de Anak y por supuesto la creación gigante humanos durante la Gran Tartaria que vive en las tierras de Yeki y sus alrededores. Una de las tantas razones para mantener este control sobre la humanidad y no realizar una completa aniquilación como en las tierras de Marte fue claramente al descubrir su infinito potencial espiritual. Por dicha razón, el control físico sobre los seres que nacen dentro de las tierras conocidas se manipula y controla. Pareciera ser, al menos de momento, a su antojo. Los custodios entonces tomaron a los humanos como prisioneros de guerra, porque apenas descubrieron su intención en las tierras de Asgard, ya todo fue muy tarde y el desarrollo y misión principal terminó fracasando. También en las tablillas encontraremos las miles de torturas sufridas a lo largo de las diferentes humanidades, los ríos de sangre que corrieron por los tantos rituales, las guerras y la maldad que impusieron y generaron, las promesas a aquellos intermediarios que sus oídos fueron endulzados para generar más terror y crueldad. Canal de YouTube Nos Confunden. En los sumerios encontraremos, como tantas otras antiguas civilizaciones, muchos de estos relatos, algunos ciertos y algunos tendrán su cuota de falsedad para creernos inferiores. La idea es siempre que el ser humano se sienta desprotegido sin conocer su potencial espiritual, que tantos avatares en la historia han intentado demostrar, pero sus voces o han sido calladas a tiempo o han sido asesinados y luego sus historias manipuladas de tal forma que solo quedan pequeñas migajas de un conocimiento ancestral que podría liberarnos. Canal de YouTube Nos Confunden.